Una vez más, damos las infinitas gracias a nuestro gran Dios por darnos la oportunidad de estar aquí unidos, meditando en su palabra. Quisiéramos empezar este tiempo con una palabra de oración. Padre glorioso, te damos las infinitas gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por permitirnos tener este espacio de poder estudiar tu palabra. Y reconociendo nuestras limitaciones, te ruego que nos ayudes con tu Santo Espíritu, ilumines nuestras mentes y nuestros corazones y que todo sea para tu honra y para tu gloria. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una vez más vamos a estudiar este precioso libro de Romanos. Leon Morris dice: Romanos es un libro acerca de Dios. Eso es lo que dice nuestro amado Leon Morris. Dice, todo lo que Pablo trata en esta carta se relaciona con Dios. Eso es lo que dice Leon Morris y nosotros estamos muy de acuerdo porque no fue inventado por los apóstoles, fue revelado y confiado por Dios mismo. E iniciemos haciendo el resumen de este libro, pero antes presentamos el bosquejo que vamos a ir desarrollando. Ahí vemos que en los capítulos 1 al 3 presenta la necesidad de la justicia. Del 3 a 8, la provisión de Dios de justicia en Cristo. Del 9 al 11, cómo Israel rechazó la justicia de Dios. Y del 12 al 16, cómo se debe llevar la justicia en la práctica diaria. Ahora, miremos y recordemos este precioso resumen de la tesis de esta carta a los romanos, de la tesis del apóstol Pablo. Recuerden que Pablo se está presentando a la iglesia de Roma. Pablo no ha fundado la iglesia, hay un deseo de ir, hay un deseo de bendecir la iglesia, hay un deseo de comunicar estas verdades. Y para que él sea conocido, está presentando su doctrina, está presentando lo que él enseña. Y ahora miramos lo que él piensa del evangelio. Entonces, el resumen de esa tesis de la carta, veremos como que el origen del evangelio está en Dios. Una vez más, hemos dicho que eso no fue inventado por los hombres, no fue inventado por Pablo, esto viene directamente de Dios. Por eso dice que ese evangelio ha sido anunciado en el Antiguo Testamento. No es algo del Nuevo Testamento, es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Por otro lado, la certificación del evangelio son las escrituras. Una vez más, este evangelio ya ha sido anunciado a lo largo del Antiguo Testamento. Es decir, si bien Dios reveló el evangelio a los apóstoles, no les llegó a ellos como una novedad, porque ya había sido prometido por medio de sus profetas en las escrituras del Antiguo Testamento. También hemos visto que la esencia, el corazón del evangelio es Jesucristo. Eso es algo que nosotros tenemos que entender y afirmar de este evangelio de Dios. Es el evangelio de Dios. Esa buena noticia se refiere a Jesucristo mismo. No es evangelio, es el evangelio de Dios. Y este evangelio de Dios tiene como esencia, tiene como corazón a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El centro de todo es Jesucristo. Este evangelio tiene una esfera de acción y esa esfera de acción es pues el mundo entero.
No es el evangelio solamente para un grupo de personas, sino que este evangelio abarca a todas las naciones, abarca a todas las lenguas, abarca a todas las tribus, ¿no? Y ese es el desafío que todos nosotros tenemos también, al igual que Pablo. Deberíamos decir, deudores somos del evangelio, ¿no? Y hemos visto que la esencia es la acción. Ahora, el propósito de este evangelio claramente dice que es la obediencia a la fe. Es la obediencia a la fe. Y más adelante Pablo va a tomar como ejemplo a Abraham sobre este punto. Entonces, la meta de todo el evangelio es la obediencia a la fe de Jesucristo. Luego, la meta es la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda la meta del evangelio era para lograr la gloria y la honra del nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo exaltó, dice, hasta lo sumo, y le entregó el nombre que está sobre todo nombre, con el fin de que ante ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, ahí tenemos todo el resumen de esta tesis. Ahora pasemos a estudiar estos primeros 3 capítulos, y el título de estos 3 capítulos es la necesidad de la justicia. Y en esta parte, Pablo, ¿no?, quiere hacernos ver, quiere comprobar la necesidad del ser humano, la necesidad de ser salvo. Eso es lo que nos va a presentar en estos tres, en esos tres divisiones. Él va a mostrarnos la universalidad del pecado y lo divide entre los gentiles, los moralistas y los judíos, ¿no? De tal manera que todo el mundo pueda callar la boca, de tal manera que todo el mundo quedamos convictos, de tal manera que legalmente todos estamos en pecado, aunque algunos ya hemos confesado nuestro pecado, pero todos, ¿no? Pablo hace más que presentar una acusación. Primero presenta las pruebas contra nosotros. Pablo directamente no va a acusar a los gentiles. Pablo no va directamente a acusar a los moralistas. Pablo no va directamente a acusar a los judíos. Primero nos presenta las pruebas con el fin de demostrar que la culpa es segura, que la culpa es justa. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, con una sola excepción de nuestro Señor Jesucristo, somos pecadores, somos culpables y sin excusa delante de nuestro Señor. Y el apóstol Pablo, en estas exposiciones, presenta una división, ¿no?, de 4 partes, tanto para los gentiles, tanto para los moralistas, tanto para los judíos. Primero, nos hace ver la necesidad del hombre pagano. Luego, la necesidad del hombre moral, la necesidad del hombre judío, y en el capítulo 3 va a llegar a mencionarnos la conclusión. Y en cada paso, como les dije, en cada exposición, comienza recordando a cada grupo su conocimiento de Dios y del bien. Es decir, no pueden decir que no conocen de Dios, no pueden decir que son ignorantes de Dios, conocen de Dios. Luego confronta con el incómodo hecho de que no han vivido a la altura de ese conocimiento. Es decir, conociendo a Dios, no le dan la gloria a Dios. Conociendo a Dios, no viven de acuerdo a los mandatos de Dios. Luego,
nos muestra que por lo contrario, deliberadamente, el hombre suprime, el hombre actúa contrariamente, siguiendo una vida injusta. Y finalmente dice, y por consiguiente son culpables, inexcusables, culpables delante de Dios. Nadie puede invocar inocencia, porque nadie puede declararse ignorante. Comienza ahora con la culpa de los gentiles. En primer lugar, presenta la depravada sociedad gentil. Entonces, ahora empezamos la primera sección de la carta, la cual trata del pecado. Y en estos versículos finales del capítulo 1, Pablo explica cómo los gentiles penetraron en las terribles tinieblas que le rodean y cómo la ira de Dios se ha revelado en su contra. Y vamos a notar la decadencia que hay en la vida de cada uno de ellos. Entonces, el primero de ellos expresa la causa de la ira de Dios. ¿Por qué la causa de la ira de Dios? Entonces, vamos a conversar con Pablo un poquito, vamos a intercambiar con Pablo un poquito, a ver, ¿qué nos dice Pablo? ¿No? Vamos a aclarar esto y vamos a hacerle preguntas a Pablo y vamos a contestar de acuerdo a las escrituras. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Y nosotros le preguntaríamos, ¿por qué no Pablo? Y Pablo nos diría, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y uno le pregunta, ¿cómo es esto, Pablo? Y Pablo nos diría, es que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, es decir, la forma en que Dios justifica a los pecadores. Y seguimos preguntándole a Pablo, pero ¿por qué es necesario que sea así, Pablo? Y Pablo nos va a contestar, ¿no? Porque la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad destruyen la verdad. Y le seguimos preguntando a Pablo, ¿y cómo han obstruido la verdad? Y Pablo nos diría, pues, porque lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente, ¿no? Entonces se podría hablar de una cuádruple autorrevelación de Dios para beneficio del hombre. Y vamos a decirlo de esta manera. Primero, Dios revela su gloria. Dios revela su eterno poder y su naturaleza divina en la creación. En segundo lugar, revela su ira contra el pecado de los que suprimen su conocimiento del Creador. Es decir, contra aquellos que conocen de Dios, saben de Dios y deciden vivir contrario a ese conocimiento de Dios. En tercer lugar, revela su justicia, su forma justa de poner a los pecadores en la debida relación con Él. ¿En dónde? En el Evangelio. Y cuarto, revela su poder en los creyentes al salvar. Cada declaración, como ustedes están viendo, nos ayuda a entender, ¿no?, esta tesis de Pablo en toda esta etapa. Nos ayuda a aclarar que lo uno está ligado al otro. Y si usted va leyendo el texto, todos estos pasajes, todas estas divisiones están unidas por una conjunción. ¿Por qué? Siempre dice por qué o pues. Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo.
claramente nos dice que la ira de Dios se revela, pero nosotros ahí tenemos que en el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación. Pero fuera del Evangelio solo se revela la ira de Dios. Y ese vocablo ira hay que entenderlo bien. No es la ira del hombre. Esa ira es un estado de aborrecimiento contra la maldad. Es un sentimiento profundo de disgusto ante la santidad y la justicia de Dios. Su exasperación es santa, ordenada, controlada, disciplinada, dirigida. No es un enojo antojadizo o temperamental. No es un estallido de ira, ¿no? Y lo que tenemos que decir que es solamente un modo de hablar metafórico, de manera imaginaria. Cuando nosotros interpretamos la Biblia, tenemos que respetar su contexto gramatical. Y en este caso, estamos viendo un antropomorfismo, la ira de Dios ante el pecado del hombre. ¿Qué es un antropomorfismo? Es un término teológico que nos hace entender que en la palabra de Dios se usa las partes humanas para explicar una acción de Dios. Por ejemplo, cuando dice la mano de Dios, no es que Dios tenga mano, sino está tomando una parte del hombre para explicar el obrar de Dios, o la espalda de Dios, los ojos de Dios. Recuerden que Dios es espíritu. Pero una manera de hacernos entender es usando las partes del hombre para expresar una acción de Dios. Y en este caso lo que estamos viendo es eso, es un antropomorfismo, porque existe una diferencia tremenda entre la ira de Dios y la ira del hombre. En el hombre la ira es generalmente en sentimiento pecaminoso, porque implica la pérdida de control y un enojo desenfrenado y caprichoso. Sin embargo, cuando estamos hablando de Dios, en el caso de Dios, su ira nunca tiene elemento pecaminoso, no tiene elemento negativo. Lo que tenemos que entender es que cuando habla de la ira de Dios, antropomórficamente está diciendo que Dios en su justicia y en su santidad siente incomodidad ante el pecado del hombre, ¿no? Ante la injusticia del hombre. Eso es lo que el texto nos está diciendo hoy, ¿no? Y según la Biblia, la ira de Dios es una reacción justa y santa contra todo pecado. Dios ha establecido su ley y esa ley es afirmada y dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la ira de Dios simplemente la aplicación justa de la ley de Dios, ¿no? Con aquellos que han transgredido su ley. Por eso, ahora nosotros tenemos que ver qué es lo que ha provocado la ira de Dios. Y Pablo lo dice en el versículo 18. Hay dos cosas: la impiedad y la injusticia de los hombres. La impiedad y la injusticia de los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la palabra impiedad? Impiedad tiene que ver con la carencia de reverencia a Dios que no lo tienen en cuenta. Es irreverencia, es no reconocer a Dios, no adorar a Dios, no agradecer a Dios. Y la palabra injusticia es una falta de justicia, no observar el orden justo, es una vida inmoral. La palabra injusticia tiene que ver con la ausencia de una conducta recta consigo mismo y con tu prójimo. Y eso está vinculado con la inmoralidad. Pablo utiliza los vocablos impiedad e injusticia en un orden correcto, pues que siempre uno conduce a la otra. Es decir, la impiedad conduce a la injusticia.
y la expresión de los hombres es un genitivo de posición, tanto la impiedad, la irreverencia contra Dios, como la injusticia, actos desobedientes contra sí mismo, contra los semejantes, son prácticas pertenecientes al hombre pecador. Estos son los que, dice, detienen con injusticia la verdad, ¿no? Dada que el pecado es primordialmente un insulto a Dios, el pecador está bajo la ira divina. Pero la maravilla del Evangelio es que Dios quiere salvar al hombre pecador, a pesar de que éste le ha insultado tan seriamente. Habiendo introducido el tema de la ira de Dios contra todo pecado, Pablo ahora comienza a explicar este caso de los gentiles, ¿no? Entonces, ahora miremos la culpa de los gentiles. Y en el versículo 19 y 20, Pablo ahora va a introducir la revelación de Dios. Pablo comienza con esta doctrina de la revelación general de Dios, que tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con la creación. Luego habla de una revelación especial que tiene que ver con las escrituras y con nuestro Señor Jesucristo. Y luego la revelación personal es cuando Dios se manifiesta en cada persona y tiene que ver con la conciencia. Entonces Pablo aquí se limita a hablar de la revelación general, le hace bajo 3 puntos, ¿no? El hecho de la revelación, el contenido de la revelación y el resultado de la revelación. Dicho de otra manera, podemos decir la revelación del conocimiento, el rechazo del conocimiento y los resultados del rechazo del conocimiento. Pablo afirma que los gentiles conocieron a Dios. Dios les había dado una revelación doble de sí mismo. Dios se había revelado en su conciencia. Recuerden que Dios nos creó a imagen y semejanza. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? ¿No? ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? Y ahí en el texto nosotros vamos a ver que hay 2 elementos. Dice, la impiedad y la justicia de los hombres. La impiedad y la injusticia de los hombres, ¿no? Ahora, cuando nosotros miramos estos términos, vamos a ver, ¿no?, que están bien ligados el uno con el otro. Por eso, una vez más, desde el Evangelio se revela la justicia de Dios, pero desde el cielo se revela su ira contra la impiedad y contra la injusticia de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa estos términos? ¿Qué significa? Impiedad, ¿no? Se veía en el griego, tiene que ver con la carencia de reverencia a Dios que no le tiene cuenta. Es decir, no le da reverencia, no le honra. Conocen a Dios y no lo reconocen. Conocen a Dios, no le honran, ¿no? Ven la creación y no le dan la gloria a Dios por la creación, ¿no? Esa es la palabra impiedad. Entonces, la ira de Dios se revela contra eso. Y la palabra injusticia es falta de justicia. No, no, tiene una connotación más moral, ¿no? Es la inmoralidad, es la ausencia de una conducta recta consigo mismo, con los demás, vinculada con la inmoralidad. Ahora, Pablo utiliza los vocablos impiedad e injusticia en su orden correcto, puesto que siempre la una conduce a la otra. Es decir, la impiedad siempre nos va a conducir a la injusticia, ¿no? Y por eso Pablo está usando de esa manera.
y viniendo desde el cielo, alcanza a todos los que viven en la dimensión de la impiedad y de la injusticia. Viene del cielo y alcanza a todos que son irreverentes, a todos los que no viven una vida justa delante de Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender, ahora dice sobre los hombres, ¿no? Impiedad y justicia, los hombres. Cuando está hablando de los hombres, su genitivo de posición, entonces la impiedad, la irreverencia contra Dios, como la injusticia, un acto de desobediencia contra sí mismo, contra los semejantes, son prácticas pertenecientes al hombre pecador. Son prácticas, ¿no?, del hombre pecador. Dado a que el pecado es primordialmente un insulto a Dios, el pecador está bajo la ira divina. La maravilla del Evangelio es que Dios quiere salvar al hombre pecador a pesar de que éste le ha insultado tan seriamente. Entonces, ahora el texto dice que detienen con injusticia la verdad. Este vocablo detiene, ¿no?, significa inmovilizar, aguantar, detener, retener firme. Conocen la verdad, entienden la verdad, pero lo detiene, lo retiene. ¿Quiénes? Los hombres, ¿verdad? Y ahora detener equivale a impedir que se manifieste continuamente la verdad. No se trata de un fallo temporal o puntual, sino de una persistencia impía, de una conducta persistente. Es la contravención absoluta y absurda del pecador rebelde que sustituye la verdad de Dios por el egoísmo de un Dios personal. Esa acción lleva a detener, encasillar la verdad de Dios. Es que Dios mismo, con todo lo que Él es, ¿no?, y es un círculo de rebeldía personal que le hace sentirse como centro de todo y excluye en ello la centralidad de Dios. Y eso viene desde el huerto de Edén, porque Eva quiso ser como Dios, igual a Adán cayó lo mismo, igual en la torre de Babel, y usted va a ir viendo que este patrón sigue en aquellos que no quieren darle la gloria a nuestro Dios verdadero. Ahora, en estos versículos, del 19 en adelante, Dios se revela y Pablo va a hablar acerca de la revelación. Y vamos a ver en todo el capítulo esa palabra de revelación y nos vamos a dar con la sorpresa de que Pablo nos va a hablar de una revelación general, es por medio de la creación y la conciencia del hombre. Luego nos va a hablar de la revelación especial, que es en las Escrituras y en Cristo. Y hay una revelación personal que Dios pone en cada uno de nosotros la conciencia. Entonces, Él va a trabajar todo esto más adelante. Y ahora vamos a ver aquí, ¿no?, lo que Pablo está haciendo, ¿no? Pablo va a hablar de que los gentiles conocen de Dios. Los gentiles tienen la capacidad, porque Dios se la ha revelado. Y luego Pablo va a hablar cuál es ese contenido de la revelación y luego va a hablar el resultado en los gentiles, ¿no? Una vez más, revelación del conocimiento, rechazo del conocimiento, resultado del rechazo del conocimiento. Recuerden que les dije que hay un modelo que Pablo da al hablar a estos tres grupos. Primero, les habla del conocimiento que tienen de Dios. No es que la ira viene por venir, sino primero va a mostrar ese conocimiento que cada uno tiene, ¿no? Lo que se conoce, lo que se conoce, ¿no? Eso es lo que Pablo nos va a decir ahí, ¿no? Es decir, Dios les había dado una revelación doble.
Si ustedes leen ahí el texto, dice, en su conciencia y en la creación. Dice, le es manifiesto. Es una frase que sugiere que Dios creó al hombre con la capacidad de conocer a Dios. Eso es lo que nosotros hablamos de la conciencia. Y esta revelación entró en el área cognitiva del hombre. El hombre tiene la capacidad de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo ha manifestado. Es decir, Dios nos ha creado a imagen y semejanza. Dios nos ha creado con la capacidad de discernir el bien y el mal. Todo gentil, toda persona tiene esa capacidad de parte de Dios. Incluso últimamente en los descubrimientos sobre los incas, se dice que los incas no adoraban al sol, sino adoraban al dios del sol. Todos nosotros tenemos esa capacidad y Pablo pone énfasis en eso, dice que se ha manifestado y la otra forma es que se ha manifestado y hace énfasis en la creación. Por eso Pablo dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, por un momento, Pablo está diciendo que todos tenemos la capacidad de conocer, todos tenemos esa área cognitiva de conocer a Dios y aún más, todo eso, ¿no? Nos ha dado de conocer a través de las cosas hechas. Y ahí Pablo va a comenzar a hablar de la creación, ¿no? Ahí Pablo va a hablar de la creación. Entonces, por eso es que Pablo va a decir, no tienen excusa. ¿Por qué no tenemos excusa? Porque Dios le dio a conocer claramente a través de la creación. A través de la creación el hombre puede conocer su omnipotencia, porque ¿quién creó el mundo entero? Un Dios omnipotente, un Dios de poder, un Dios que existe. Entonces, las obras de Dios son manifestaciones de su omnipotencia. Las obras que nosotros vemos es manifestación de los atributos divinos. Y nada es difícil o imposible para él. Estos hechos poderosos que están en la humanidad, por ejemplo, cuando miramos la creación del hombre o cuando miramos las maravillas de la naturaleza, Pablo dice, todo eso es una manifestación del conocimiento de Dios, es una revelación. ¿Y desde cuándo, dice Pablo? Desde la creación. Esto ocurre ya desde el principio de los tiempos. Por tanto, ningún hombre estuvo sin revelación delante de Dios. Dios no solo se reveló, sino que capacitó al hombre para que entendiese esa revelación desde el mismo instante en que fue creado. ¿Se da cuenta? Por eso es que no tiene excusa. No tiene la Biblia, no tiene excusa. Nadie le ha predicado, no tiene excusa. Porque Dios se reveló, Dios le capacitó, Dios le va mostrando a través de la creación, ¿no? Entonces, no tiene excusa. Pablo utiliza aquí un verbo que expresa para percibir con claridad. Es decir, viendo la creación, podemos percibir con claridad la existencia de Dios, el poder de Dios. Claramente el hombre puede entender. Por eso David decía, ¿no? Cuando salió al campo, al mirar los campos, las estrellas, y dije, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, ¿no? Entonces ya mirando nomás, el hombre no tiene excusa alguna en relación con el conocimiento de la existencia de Dios, el conocimiento de la grandeza creadora de Dios, de modo que todos quedan sin excusa en ese sentido. La revelación divina no se detuvo ni un instante, desde la creación, y el apóstol dice, desde la creación, entonces continuamente Dios se ha ido revelando, Dios se ha ido mostrando. Por eso hay un salmo donde dice, Dios emite palabras de un día a otro día, sabiduría de otra noche, aunque su voz no es oída. Aún a través de los hechos,
a través de los milagros podemos conocer a Dios. Ahora se me viene a la mente un ejemplo. Conozco a un jovencito, que ustedes habrían, en Perú han visto en el periódico, recibió 4 balas por la espalda, las 4 salieron por delante y ninguna bala tocó ningún órgano de su cuerpo. Y cuando hablaba con él, le decía, es Dios manifestándose, es Dios revelándose. Eso es imposible, ¿no? Muy bien, pero ¿qué pasa con este pueblo gentil? ¿No? No le glorificaron como a Dios. Los pensamientos vanos y el razonamiento necio hicieron que los hombres se alejaran de la verdad y se volvieran a las mentiras, ¿no? A la indiferencia, a la ingratitud. Entonces, después de haber conocido a Dios, no es sorpresa que incluso los paganos manifiesten cierto conocimiento de Dios. Lo que ha ocurrido es que su vanidad, ¿no?, ha hecho que desprecien a ese Dios y traten de rebajar a ese Dios a un nivel de una criatura. Dice, no le glorificaron, ¿no? Eso es lo que dice el texto, no le glorificaron. En su vanidad, el hombre ha rehusado darle a Dios su lugar, el lugar que le corresponde, ¿no? Algunos hombres se autoelevan al nivel de Dios, degradan a Dios a un nivel inferior, porque la palabra alabar significa exaltar, celebrar, honrar, ¿no? Y Pablo declara categóricamente que el hombre se ha negado a honrar a Dios, se ha negado a glorificar a Dios, se ha negado a darle la gloria que le pertenece a Él por quien es. Una vez más, tiene el conocimiento de Dios, tiene la capacidad de discernir. Es más, todo eso se está mostrando a través de toda la creación. Conocen a Dios. Sin embargo, el hombre se envanece y no le da la gloria a Dios. Y incluso dice el texto, ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. El orgullo y la vanidad ha conducido al ser humano a la ingratitud. Ni le dieron gracias, sino que dice, se envanecieron en sus razonamientos. Se entregaron a la vanidad. Y la enemistad con Dios ha producido una regresión moral y espiritual en el hombre. El ser humano ha seguido los dictados de su propio razonamiento y ha intentado conocer a Dios mediante la sabiduría humana en lugar de conocerlo a Dios por la fe y por las sagradas escrituras. Han cambiado la verdad. Y su necio corazón fue entenebrecido, dice, ¿no? Por eso es que su corazón fue entenebrecido. Las tinieblas espirituales han cubierto el centro mismo de la vida del hombre, por eso los ciega. Es decir, el corazón, debido a que en su rebeldía no ha querido glorificar a Dios que le ha creado, ¿no? Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, se volvieron estúpidos. Y el colmo de la estupidez humana es rehusar dar gloria a Dios a quien lo conoce. Y luego dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Esta frase introduce la degradación espiritual del hombre. Después de haber rechazado la luz de la revelación de Dios que Dios les dio, el hombre se entrega a la idolatría y a la corrupción espiritual como moral, ¿no? Y dice en semejanza de imagen de hombre, ¿no? Ahora, no le glorificaron a Dios, ¿no? La gente de hoy se postra ante filósofos griegos, romanos y honra más su palabra que la palabra de Dios, pero Pablo llama a todas estas filosofías imaginación de hombre y tiempo de ignorancia.
Ahora, el próximo paso fue la idolatría, honrando a criaturas, incluyendo a hombres, antes que el Creador. Y ahora vamos a ver que cambiaron la verdad de Dios. Esta palabra cambiaron indica precisamente esto, reemplazaron la verdad de Dios con la mentira de Satanás, ¿no? Ahora, por todo esto, ¿no? Por el rechazo, después de haber conocido a Dios y ese juicio que viene contra el pecado, y llegando a un nivel tan bajo, ¿no? Es triste ver los trágicos resultados de esa decadencia. Los evolucionistas quieren hacerse creer que los seres humanos hemos evolucionado de forma primitiva, ignorante y como bestias. Todo eso va a llevar a... Ahora, quiero que entiendan esto. Ahí dice, por lo cual también. Esa palabra, por lo cual, nos lleva a pensar una conclusión, ¿no? Una vez más, ustedes conocieron a Dios, conociendo a Dios, no le dieron la gloria a Dios. Es más, se envanecieron y por eso, dice, por todo esto, por lo cual también, ¿no? Es una expresión que expresa conclusión lógica de los resultados anteriores. Dice, Dios los entregó, ¿no? Dios los entregó. Ahora esa frase se repite en el versículo también 26 y 28. Son 3 veces, dice, Dios los entregó. Este verbo, no quiere decir de que Dios directamente le está entregando, sino este término en el griego significa abandonar. Entonces diríamos, por todas estas cosas, Dios los abandonó, Dios lo dejó. Soberanamente abandona al hombre, ¿no? a su rebeldía y por lo tanto el hombre se hace mérito de las consecuencias. Dios lo abandonó a su inmundicia, literalmente a su suciedad, a la concupiscencia de sus corazones, dice, ¿no? A esos deseos malignos de sus propios corazones. Abandonó, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. La mejor traducción sería que sus cuerpos sean deshonrados entre sí mismos. La idea del versículo parece ser que judicialmente Dios entregó a los hombres a la inmundicia por medio de la concupiscencia de sus corazones para que sus cuerpos fueran deshonrados por sí mismos. Y luego sigue diciendo el texto, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Podría ser una referencia a la revelación dada por Dios o tal vez al mismo Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero, pero lo cambiaron por la mentira, por la idolatría, por esos ídolos vanos, ¿no? Que son mentira, y en el sentido de que no son dioses, sino engañosos. Eso más adelante también nos dice, honrando y dando culto a las criaturas que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Luego sigue diciendo que los abandonó a sus pasiones vergonzosas, a la degradación, y aún sus mujeres, dice, las mujeres cambian el uso natural, ¿no? Y, y eso, por supuesto, se está refiriendo al homosexualismo, al lesbianismo, al sodomismo entre los seres humanos, perdiendo lo heterosexual, que es el diseño de Dios, y de igual modo también a los hombres, dice, ¿no? Hablan del homosexualismo, dejan de usar el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, ¿no? Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres,
la retribución debida a su extravío, y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, ¿no? Por eso es que fueron abandonados por Dios. Nótese los tres juicios de Dios. Dios los entregó a la inmundicia de la idolatría, Dios los entrega a las pasiones vergonzosas y Dios los entrega a una mente reprobada. Los abandona en su inmundicia, los abandona en sus pasiones vergonzosas, los abandona a su mente reprobada, ¿no? Eso es lo que el texto quiere decir cuando nos está hablando de eso, ¿no? Y habla de fornicación, avaricia, maldad, contiendas, engaños, murmuradores, y luego finaliza diciendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo los que practican, no solo los que hacen, sino los que también se complacen en los que lo practican, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos resumir todo lo que hemos dicho ahora, ¿no? Entonces podríamos decir que en Romanos 1, 18 al 32 que hemos visto, enseña que Dios es justo al manifestar su ira contra los pecadores. No es que manifiesta su ira contra un ignorante, no es que manifiesta su ira contra alguien que no conoce, no es que manifiesta su ira antojadizamente, no, no. Es justo, ¿por qué? Porque ha dado a conocer al hombre todo lo necesario para que tenga comunión con su Creador. El hombre no tiene excusa delante de Dios porque ha conocido por experiencia la revelación que el Señor le ha dado. Pero el hombre, en lugar de glorificar al Creador, ¿no?, lo ha rechazado, lo ha degradado tanto espiritualmente como moralmente. El ser humano se ha entregado a la idolatría, provocando así la ira del Dios Santo. Además, se ha entregado a prácticas inmorales, tales como el homosexualismo, el lesbianismo, sodomismo, la depravación espiritual y moral del hombre. Es tan completa que es capaz de cometer cualquier tipo de pecado en cualquier momento de su vida. El apóstol Pablo señala que Dios ha intervenido de manera judicial y entregando al hombre a prácticas terribles. Por eso dice, Dios los abandonó a su inmundicia, los abandonó a sus pasiones vergonzosas, los abandonó a su mente reprobada. La fuerza de estas declaraciones ponen en claro que Dios actúa de manera soberana judicialmente. Pablo no parece estar sugiriendo que Dios haya permitido que el hombre sea abandonado para que haga ciertas cosas, sino que el soberano y santo Dios ha actuado tal y ha juzgado la desobediencia de su criatura, ¿no? La gente sabe que el pecado será juzgado, no obstante, se deleita de todas maneras. Si no fuera por el Evangelio de Cristo, estaríamos nosotros mismos también en esa esclavitud. Terminamos. Familia de Dios, no nos olvidemos de Dios. No nos avergoncemos de Dios. Obedezcamos a Dios y prediquemos a Cristo, a ese Cristo que Pablo nos ha mostrado en este Evangelio. Señor, te damos gracias, muchas gracias por este tiempo, Señor, que hemos tenido. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos a través de tu siervo. Gracias porque cada día estamos en un proceso de santificación, en un proceso de crecimiento. Muchas gracias. A ti sea toda gloria, toda honra, Señor, y que esto que hemos escuchado y hemos aprendido el día de hoy, lo podamos poner en práctica. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos justificas. Gracias, Señor, porque tú nos limpias de todo pecado. Ayúdanos cada día, Señor, a ser más como tú. Que nuestra meta sea cada día ser más como tú. Que nuestro carácter cada día se asemeje más al tuyo. Señor Jesucristo, ayúdanos cada día a poder desarrollar y dar frutos dignos de arrepentimiento. Señor, más amor, más gozo, más paz, más paciencia. Quita de nosotros, Padre, Señor, toda ira, enojo, envidia.
y cada día asemejarnos más a ti. Gracias por este tiempo y por lo que tú estás haciendo en cada uno de mis hermanos que esté en este Zoom. Gracias. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.